El sol de agosto caía implacable sobre las calles polvorientas de San Miguel de los Remedios, como si fuera un castigo divino que se renovaba cada día. Las piedras del empedrado irradiaban calor, y el aire temblaba en ondas invisibles que distorsionaban la vista de las casas humildes que se alineaban a ambos lados de la calle principal. Era un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado, donde las casas de adobe se alzaban como dientes desiguales en la sonrisa mellada de la pobreza. Algunas estaban pintadas de colores que una vez fueron vibrantes: azul cielo, rosa mexicano, amarillo girasol, verde limón. Pero el sol inclemente y la lluvia esporádica habían desvanecido esos colores hasta convertirlos en susurros de lo que fueron, en recuerdos desdibujados de tiempos más prósperos. Los techos de lámina oxidada brillaban como espejos rotos bajo la luz solar, y las antenas de televisión se alzaban como brazos suplicantes hacia un cielo que parecía sordo a las necesidades de sus habitantes. Las calles de tierra apisonada se llenaban de polvo cada vez que pasaba una camioneta destartalada, y ese polvo se pegaba a la ropa, a la piel, a los sueños de quienes caminaban por ellas. En la calle Esperanza, ironía cruel del destino que había bautizado así la calle más pobre del pueblo, se alzaba la casa más pequeña de todas. Era una construcción de adobe y ladrillo que parecía encogerse sobre sí misma, como si quisiera volverse invisible ante la pobreza que la rodeaba. Sus paredes estaban pintadas de un blanco que se había vuelto gris con el tiempo, y la puerta de madera tenía más cicatrices que barniz. En esta casa vivía la familia Morales, 4 personas que habían aprendido el arte de hacer que lo poco pareciera mucho, de convertir la esperanza en alimento y la fe en combustible para seguir adelante. Miguel Ángel Morales tenía 22 años y las manos de un hombre de 40. Cada línea en sus palmas contaba la historia de un peso cargado, de una vara de construcción sostenida, de un sueño aferrado con tanta fuerza que había dejado marcas permanentes en su piel. Sus dedos, largos y fuertes, estaban curtidos por el cemento y endurecidos por el trabajo que había comenzado a los 16 años, cuando su padre ya no pudo seguir siendo el único sostén de la familia. Esa mañana de agosto, como todas las mañanas desde hacía 6 años, Miguel se levantó antes del amanecer. Su cama era un colchón delgado sobre un catre de metal que chirriaba cada vez que se movía. Compartía la habitación con su hermana Carmen, de 15 años, quien dormía del otro lado de una cortina de tela floreada que su madre había cosido para darles algo de privacidad en el espacio reducido. El ritual matutino era siempre el mismo: levantarse sin hacer ruido, lavarse la cara con agua fría en una palangana de peltre, vestirse con la ropa de trabajo que su madre lavaba religiosamente cada noche, y beber un café aguado con un pedazo de pan dulce que sabía más a esperanza que a azúcar. «Buenos días, mijo», le susurró su madre, Esperanza Morales, una mujer de 45 años que parecía de 60, pero cuyos ojos conservaban la chispa de una joven que una vez había creído que el amor bastaba para vencer cualquier obstáculo. Esperanza había sido hermosa, y todavía lo era a su manera. Su cabello negro, ahora salpicado de canas prematuras, lo llevaba siempre recogido en un chongo sencillo. Sus manos, como las de su hijo, contaban historias. La historia de miles de puntadas en la máquina de coser que había comprado usada hacía 10 años. La historia de comidas preparadas con ingredientes que parecían multiplicarse milagrosamente. La historia de caricias consoladoras en las noches cuando el dinero no alcanzaba y los sueños parecían demasiado lejanos. «Buenos días, ma», respondió Miguel, besándola en la frente como había hecho cada mañana desde que tenía uso de razón. En la mesa de la cocina, hecha de madera recuperada y pintada tantas veces que ya nadie recordaba su color original, estaba sentado don Joaquín Morales. A los 50 años, era un hombre que había aprendido a cargar el peso del mundo en sus hombros, hasta que un accidente en la construcción le había arrebatado la pierna izquierda y, con ella, la capacidad de ser el proveedor principal de su familia. Joaquín había sido un hombre corpulento, fuerte como un roble, con manos que podían levantar vigas de acero y una risa que resonaba por toda la casa. Ahora, sentado en su silla con la pierna artificial que el Seguro Social le había proporcionado, parecía una sombra de lo que fue, pero sus ojos, del mismo café profundo que los de Miguel, conservaban la dignidad de un hombre que nunca había perdido la fe en que las cosas podrían mejorar. «¿Listo para otro día, hijo?», preguntó Joaquín, levantando su taza de café en un brindis silencioso por la supervivencia. «Siempre listo, papá», respondió Miguel,
aunque ambos sabían que listo era una palabra demasiado optimista para describir cómo se sentía alguien que trabajaba 12 horas diarias por un salario que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. La construcción donde Miguel trabajaba estaba a 40 minutos caminando desde su casa. Era un edificio de departamentos que prometía ser el más moderno de la zona, aunque Miguel sabía que moderno era un término relativo en un lugar donde tener agua corriente ya se consideraba un lujo. El sitio de construcción era un hormiguero de actividad constante. Los obreros llegaban antes del amanecer y se iban después del anochecer, cubiertos de polvo y cemento, con las espaldas doloridas y los bolsillos casi vacíos. Miguel era uno de los más jóvenes, pero también uno de los más responsables. Había aprendido cada aspecto del oficio, sabía mezclar cemento con la consistencia exacta, sabía leer planos arquitectónicos mejor que algunos ingenieros, sabía calcular materiales y organizar cuadrillas de trabajo. Su jefe, el ingeniero Ramírez, un hombre de la capital que veía a los obreros locales como mano de obra intercambiable, había comenzado a notar las habilidades de Miguel. «Oye, Morales», le gritó esa mañana mientras Miguel dirigía a un grupo de albañiles en la colocación de un muro. «Ven acá». Miguel se acercó, limpiándose las manos en el delantal de cuero que llevaba atado a la cintura. «Dígame, ingeniero, he estado observándote. Tienes cabeza para esto, no como estos otros que solo saben cargar bultos. ¿Has pensado en estudiar? ¿En hacer algo más con tu vida?». La pregunta golpeó a Miguel como un martillo en el pecho. ¿Estudiar? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué dinero? Su familia dependía de cada peso que él ganaba. Carmen necesitaba útiles escolares, su padre necesitaba medicamentos para el dolor de la pierna, su madre necesitaba hilo para la máquina de coser que era su único ingreso adicional. «No he tenido oportunidad, ingeniero», respondió Miguel con honestidad. «Es una lástima», dijo Ramírez, sacudiendo la cabeza. «Tienes talento natural. Podrías ser ingeniero civil, arquitecto, tener tu propia empresa. Pero aquí vas a quedarte toda la vida cargando bultos». Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Miguel durante todo el día. Mientras cargaba sacos de cemento de 50 kilos, mientras mezclaba concreto bajo el sol implacable, mientras dirigía a otros obreros en tareas que había aprendido por necesidad más que por vocación, no podía dejar de pensar en las palabras del ingeniero. ¿Tener su propia empresa? ¿Ser arquitecto? Le parecían sueños tan lejanos como tocar las estrellas con las manos. Pero había algo más que mantenía vivos sus sueños, algo que hacía que cada día de trabajo duro valiera la pena: Paloma Hernández. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a perder su furia y el cielo se teñía de colores que parecían sacados de los rebozos que tejían las mujeres mayores del pueblo, Miguel se dirigía hacia el centro del pueblo. Sus piernas, cansadas por las 12 horas de trabajo físico, encontraban nueva energía cuando pensaba en ella. La plaza central de San Miguel de los Remedios era el corazón del pueblo, el lugar donde la vida social se desarrollaba en cámara lenta. El kiosco de hierro forjado, pintado de verde y dorado, se alzaba en el centro como un altar a los sueños simples y las esperanzas compartidas. Alrededor del kiosco, los bancos de hierro y madera habían sido testigos de miles de conversaciones, de primeros amores, de despedidas dolorosas, de promesas que a veces se cumplían y a veces se rompían como cristal contra las piedras. Los jacarandás que rodeaban la plaza eran los árboles más hermosos del pueblo. En primavera, se llenaban de flores moradas que caían como lluvia de pétalos sobre las cabezas de los enamorados. En agosto, sus hojas verdes proporcionaban sombra a los viejos que jugaban dominó y a las madres que llevaban a sus hijos a jugar. Y ahí, en el banco de siempre, estaba Paloma Hernández. A los 19 años, Paloma era la definición misma de la belleza sencilla. No era una belleza ostentosa o artificial, sino esa belleza natural que surge de la bondad del corazón y la inteligencia de la mente. Su cabello negro como la noche mexicana caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando lo recogía en una trenza, como lo llevaba esa tarde, dejaba al descubierto un cuello elegante que parecía hecho para collares de perlas, aunque nunca había tenido dinero para comprar ninguno. Sus ojos eran de un café tan profundo que parecían pozos de sabiduría antigua. Cuando sonreía, cosa que hacía a menudo cuando estaba con Miguel, sus ojos se achicaban formando pequeñas arrugas de felicidad en las comisuras. Tenía una sonrisa que podía iluminar las noches más oscuras,
una sonrisa que había sido el faro que había guiado a Miguel a través de los días más difíciles de trabajo. Paloma llevaba un vestido sencillo de algodón azul, del tipo que se compraba en el mercado del pueblo por unos pocos pesos. Pero en ella, ese vestido parecía diseñado por los mejores modistas de París. Sus manos, suaves y cuidadas a pesar de las tareas domésticas que realizaba en su casa, sostenían un libro que leía con la concentración de alguien que ve en las páginas no solo palabras, sino oportunidades. Miguel había conocido a Paloma en la escuela secundaria, cuando ambos tenían 14 años y compartían el mismo pupitre roto en el aula que olía a humedad y a sueños aplazados. Desde el primer día, había habido algo especial entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y se manifestaba en miradas compartidas, en sonrisas tímidas, en la manera en que sus manos se buscaban debajo del pupitre durante las clases más aburridas. Paloma había sido siempre la más inteligente de la clase. Mientras otros estudiantes luchaban con las matemáticas o se perdían en las lecciones de historia, ella parecía absorber el conocimiento como una esponja. Los maestros la ponían como ejemplo, no solo por sus calificaciones, sino por su manera de ayudar a otros estudiantes sin hacerlos sentir inferiores. ¿Qué lees hoy, mi amor?, preguntó Miguel, acercándose al banco con esa sonrisa que reservaba exclusivamente para ella. Paloma levantó la vista del libro, y sus ojos se iluminaron como siempre hacían cuando lo veía llegar. Era un ritual que habían desarrollado durante los últimos 5 años. Él llegaba cansado del trabajo, ella lo esperaba con un libro en las manos, y el mundo parecía detenerse por un momento para permitirles estar juntos. Administración de empresas, respondió ella, cerrando el libro y colocándolo cuidadosamente en su regazo. Es un libro que me prestó la maestra Guadalupe. Dice que si voy a estudiar en la universidad, necesito empezar a prepararme desde ahora. Miguel se sentó a su lado en el banco, tan cerca que podía oler el aroma a jabón de rosas que siempre la acompañaba. Era un perfume barato que compraba en la farmacia del pueblo, pero para él era más embriagador que los perfumes franceses de los que había oído hablar pero nunca había olido. Mi amor, tengo algo que decirte, dijo Paloma, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. En su mundo, en el mundo de la pobreza y la supervivencia diaria, las noticias importantes rara vez eran buenas noticias. Las buenas noticias eran lujos que no se podían permitir. Las noticias importantes generalmente significaban gastos médicos inesperados, pérdida de trabajos, accidentes, enfermedades, despidos, desgracias que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte de sus vidas. Dime, susurró Miguel, preparándose mentalmente para lo peor. Conseguí una beca para estudiar en la Universidad de la capital, dijo Paloma, y sus palabras salieron atropelladas, como si hubiera estado ensayándolas durante horas. La maestra Guadalupe me ayudó con la solicitud, y llegó la respuesta ayer. Me aceptaron en la carrera de Administración de Empresas. Por un momento, Miguel no pudo procesar lo que había escuchado. ¿Una beca? ¿Universidad? ¿La capital? Las palabras danzaban en su mente como mariposas que no podía atrapar. Eso es maravilloso, Paloma, logró decir finalmente, aunque su voz sonaba extraña incluso para él mismo. Pero, Paloma hizo una pausa, y Miguel supo que venía la parte difícil. Pero la beca solo cubre la colegiatura. No tengo dinero para los gastos de vida, para los libros, para el transporte, para rentar un cuarto en la ciudad. Necesitaría al menos 3,000 pesos al mes para poder vivir allá. 3,000 pesos. Para Miguel, que ganaba 2,500 pesos al mes trabajando 12 horas diarias, 3,000 pesos sonaban como una fortuna imposible. Era más de lo que su familia entera gastaba en un mes para comer, vestirse y mantener la casa. Miguel tomó las manos de Paloma entre las suyas. Las manos de ella eran suaves como pétalos de rosa, las de él ásperas como papel de lija mojado en cemento. Pero encajaban perfectamente, como si hubieran sido diseñadas por el mismo artesano divino que había creado las llaves y sus cerraduras correspondientes. Vamos a encontrar la manera, Paloma, dijo Miguel, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. No puedes desperdiciar esta oportunidad. Es tu sueño, es tu futuro. ¿Cómo, Miguel?, preguntó ella, y había lágrimas en sus ojos. Mi papá apenas gana para que comamos. Trabaja en el campo cuando hay trabajo, y cuando no hay, no comemos. Mi mamá lava ropa ajena, pero eso no da ni para los gastos básicos. ¿Y tu familia?
Tu familia también necesita cada peso que ganas. Era cierto. La familia de Paloma era aún más pobre que la de Miguel. Su padre, Esteban Hernández, era un jornalero que dependía de las temporadas de cosecha para trabajar. Su madre, Refugio, lavaba ropa para otras familias en un lavadero comunal que había construido la iglesia detrás del cementerio. Paloma tenía 3 hermanos menores que dependían completamente de los ingresos esporádicos de sus padres. Mi familia estará bien, mintió Miguel, sabiendo que no era cierto pero necesitando creer en esa mentira por un momento. Lo importante eres tú, Paloma. Vas a estudiar, vas a ser alguien importante, vas a tener la vida que mereces. Paloma lo miró con una expresión que Miguel no había visto antes, una mezcla de amor profundo y dolor anticipado que le encogió el corazón. Miguel, a veces pienso que merecemos algo mejor que esto, dijo ella, haciendo un gesto que abarcaba no solo la plaza donde estaban sentados, sino todo el pueblo, toda la pobreza que los rodeaba, toda la limitación de oportunidades que definía sus vidas. Lo tendremos, mi amor, respondió Miguel con una convicción que surgía más del corazón que de la lógica. Te lo prometo. Vamos a tener algo mejor. Tú vas a estudiar, vas a ser profesionista, y yo voy a encontrar la manera de darte todo lo que sueñas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa por las calles sin pavimentar, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso, Miguel no podía quitarse de la cabeza las palabras de Paloma. Las palabras del ingeniero Ramírez también resonaban en su mente como ecos que se amplificaban en lugar de desvanecerse. Las casas que rodeaban su camino parecían más pequeñas y más pobres que nunca. Las luces amarillentas que se filtraban por las ventanas sin vidrio creaban rectángulos de esperanza en la oscuridad, pero también subrayaban la precariedad de las vidas que se desarrollaban detrás de esas paredes de adobe. ¿Cómo iba a ayudar a Paloma cuando él mismo ganaba apenas para que su familia sobreviviera? ¿Cómo iba a encontrar 3,000 pesos extras cada mes cuando ya trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer? Pero mientras caminaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Era una idea tan loca, tan peligrosa, tan desesperada que podría funcionar. O podría destruirlo completamente. Era una idea que había escuchado susurrar a otros hombres del pueblo. Hombres que un día estaban ahí y al día siguiente habían desaparecido, dejando atrás solo historias y promesas de regresar ricos. Algunos regresaban, muchos no. Miguel sabía que esa idea cambiaría su vida para siempre. No sabía si para bien o para mal, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el amor de su vida veía escaparse la oportunidad de su vida por falta de dinero. Al llegar a casa, encontró a su familia cenando en silencio alrededor de la mesa de la cocina. El menú era el de siempre, frijoles refritos, tortillas hechas a mano por su madre, y si había suerte, un poco de queso fresco que compraban cuando le sobraban unos pesos. Carmen levantó la vista cuando él entró. Ya no era la niña que recordaba. A los 15 años se había convertido en una joven hermosa que había heredado los ojos profundos de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. ¿Ya hablaste con Paloma?, preguntó con esa curiosidad propia de los adolescentes que ven el amor como una aventura emocionante en lugar de una responsabilidad aplastante. Sí, Carmencita. Y tengo algo importante que decirles a todos, respondió Miguel, tomando aire profundamente. Su familia lo miró expectante. En los ojos de su padre vio sabiduría y preocupación. En los ojos de su madre vio amor incondicional y miedo anticipado. En los ojos de Carmen vio curiosidad y confianza ciega en su hermano mayor. Miguel se sentó en la cuarta silla de la mesa, la que tenía una pata más corta y que siempre se tambaleaba. Era el momento de cambiar no solo su destino, sino el de toda su familia. Era el momento de tomar la decisión más importante de su vida. Y mientras las palabras se formaban en su garganta, Miguel no podía saber que esa decisión los llevaría a todos por un camino que ninguno de ellos podía imaginar.